Pues buenas noches, estimados hermanos pastores, un gusto estar con ustedes ahora, ah, ya no en presencial, sino acá desde Zoom, desde Guadalajara. Un saludo para ustedes. Seguimos ahí en la página 9, el artículo que ahí pusimos rayita y les dije que íbamos a ver, que se llama, dejen sacar, acá está, dejen poner mi escrito, si alguien quiere comentar algo, pues por ahí lo pone. Y vean ustedes cómo este artículo nos habla sobre este tema, que es algunas reflexiones al ministrar a los enfermos y moribundos. Comentaba hace rato con el pastor Abel, que me encanta más el término enfermos terminales, y es un buen artículo de este señor eh, que está aquí mencionado, Kevin de Jung, que me gusta porque hace un listado de recomendaciones que pueden llegar a ser muy prácticas. Es un decálogo, 10 recomendaciones que pueden llegar a ser muy prácticas. Como hemos dicho a lo largo de este curso, no se trata de cambiar nuestras formas de trabajar con los enfermos o de atender a las personas que están enfermas o en necesidad. Más bien se trata de que estos puntos apuntalen o ayuden al trabajo que hacemos, y esto nos puede ayudar a que trabajemos mejor en estos temas. Entonces, pues vamos a ir revisando algunos de los aspectos que aquí están, y justamente me gusta mucho cómo trabaja con esta primera frase, perdón, que tengo ahí subrayada y que puse en la pizarra electrónica, que dice: es un privilegio estar con los enfermos y moribundos. Y es una realidad, es un gran privilegio trabajar con las personas que están en esta situación de vulnerabilidad, eh, porque uno llega a ser un refugio, un oasis en el desierto para este tipo de personas. De tal manera que podemos estar conscientes de que cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor y trabajar en esta área en algún momento, como el autor lo va a decir. Vamos a poner vamos a cerrar eh, nuestra pizarra electrónica para de alguna manera verles a todos. Ahí estamos. Y de esta manera, no lata aquí el internet, pero ahorita lo arreglamos. No sé, ahí está. Ya. Ahí está ya la pantalla como debe ser. Y ya acomodo aquí mi lectura y ahí ya los veo perfectamente. Quito la clase para que puedan. Exactamente. Ahí los veo ya todos. Por si en algún momento pueden ayudarme a participar en la lectura o incluso comentar algún tema. Dice, decíamos aquí, dice: es un privilegio estar con los enfermos y moribundos, pero también puede ser un trabajo aterrador y duro. Pues, por el otro lado, tengo un gran respeto por los capellanes, pastores y otros creyentes que pasan mucho de su tiempo consolando a los enfermos y que sufren con ellos. Nos comentaba el pastor Fernando cómo hay un matrimonio, parece, de su iglesia, que han tomado este ministerio como algo eh, ya de su trabajo permanente en la obra del Señor. A medida que usted atiende a los enfermos y moribundos, eh, sí, gracias, Pastor Fer, por su colaboración en este tema. A la medida que usted atiende a los enfermos y moribundos, eh, y todos tendremos la oportunidad de hacerlo. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta. Y ahí en la página 9 tenemos el listado de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que nos menciona este señor Jung. Voy a ir caminando sobre las cosas que tenemos que tener en cuenta, y lo primero que tenemos que tener
en cuenta el número uno, y si en este caso, si es jerárquico, si es muy importante, ser paciente. Realmente hay que tener mucha paciencia al visitar a los enfermos, desde que tenemos que llegar en cierta hora, de que no tenemos que tardar mucho tiempo con ellos, muchos aspectos, hay muchas preguntas. No asuma que usted sabe lo que está pasando o sintiendo. Pregúntenles. Esto es una cosa importante. Necesitan sentir empatía. Y la mejor manera de sentir empatía es cuando preguntamos por su estado de salud, preguntamos por su condición y cuando sabemos escuchar, ¿verdad? No vamos como expertos, ahorita lo vamos a ver adelante, en ninguna materia, simplemente ni siquiera de la pastoral, ni siquiera de la teología. Vamos como personas que auxiliamos en la vida espiritual, acompañamos en la enfermedad y en el dolor, y además llevamos el evangelio de liberación, de salvación y de sanidad a las personas, ¿no? Entonces, vamos como embajadores de Cristo, así tenemos que ir, tener mucha paciencia para escuchar, ser un refrigerio para estas personas. Número dos, haga preguntas directas. He encontrado, sobre todo en las generaciones más antiguas, es decir, de mi edad para adelante, está mencionándome ahí a mí el autor, que no responden bien a la jerga. Jerga es el lenguaje que utilizan actualmente los evangélicos. De verdad sufro con la jerga o el lenguaje que utilizan los evangélicos. Me quejo de ello, pero no lo podemos cambiar. Entonces tenemos que, si vamos a hablar con personas de edad, como yo comprenderé, tratemos de no usar esta jerga. Aquí da algunos ejemplos de preguntas como, ¿cómo está tu caminar con el Señor? Así hay frases que se van haciendo. Eso antes no era un lenguaje común y a una persona de la vieja guardia le causan estropicio esas palabras, ¿no? Otras, de hecho, yo pienso que cuando hablamos con los jóvenes, a veces lo he hecho, les he dicho que en nuestro lenguaje, que es un lenguaje que está cambiando, es un lenguaje vivo, la Real Academia simplemente hace referencia a referir la norma, la normatividad en cuanto al lenguaje que va cambiando y no podemos evitar ese avance del lenguaje, pero hay una parte del lenguaje muy importante que es cuando no queremos decir las cosas y las decimos con otro nombre, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir una grosería, decimos algo que se llama eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Pues algo que no se completa la palabra, pero señala o marca hacia allá. Entonces, hay muchos eufemismos actualmente entre los jóvenes, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado que estos eufemismos son palabras que no dicen la palabra, pero dicen, así dicen los jóvenes, ¿no? Entonces ya saben que es una grosería. O el famoso manchar, ¿verdad? No, y dicen la palabra, ¿no? Entonces, que tiene que ver con una grosería que decían los albañiles y ellos, para no decirla, decían de esta manera. Otras que no son eh, tan fáciles, pero de entender, pero si uno vivió en esa vieja guardia, se da cuenta que era un lenguaje que solamente usaban, decía mi abuela, boca de carreteros, ¿verdad? Y qué curioso que ahora los jóvenes los usan con tanta tranquilidad. Ahora, el tema aquí no es este, naturalmente. Yo me metí ahí mi cucharota, pero realmente está diciendo que si vamos con una persona adulta, pues no tratemos de usar un lenguaje de acuerdo a lo que él entienda y no la nueva jerga eh, evangélica como está tu caminar con el Señor, sino pues, ¿qué será eso del caminar por el Señor? Es algo extraño, pero para nosotros que ya estamos escuchando muchas frases, realmente el Evangelio está lleno de jerga. Ellos no están acostumbrados a pensar en el cristianismo en esos términos. Haga más bien preguntas directas al estilo de ¿cómo es que Dios te está ayudando? No rebusquemos mucho la cosa. O qué versículos de la Biblia e himnos te han venido a la mente ahora que estás enfermo, cómo has estado reflexionando en el Señor. Es el número dos. Pasamos al número tres. Dice, si usted puede cantar, abra un
libro de himnario, bueno, ya no se utilizan, ahora lleva su celular y le pone un canto y canta algunos cantos. Si no puede cantar, inténtelo de todos modos o lleve un canto. Yo he llevado cantos a visita con enfermos o personas o a devocionales. Llevo el canto lo bajo, lo tengo ahí preparado en el YouTube y le digo, miren, este canto habla de esto y es bonito y ahí está el canto. Entonces vamos a estar ahí con este canto y eh, cantando la canción. Las canciones cristianas consuelan y fortalecen a los enfermos y sus familiares. Bien, perdón, un traguito de agua por favor. Se me está secando la garganta. ¿Alguien quiere ayudarme con el número 4, por favor? ¿Quién prenda su micrófono? Sí, yo, maestro. Adelante. Ok, el número 4 dice, evite preguntas que puedan responderse con un sí o no. Si usted pregunta, ¿es difícil estar enfermo? No puede llegar muy lejos. Evite preguntas capciosas también. Por ejemplo, ¿es un gran consuelo saber que Jesús ha perdonado todos tus pecados? ¿Pasará a la eternidad con Él en el cielo? Puede ser una buena teología, pero no es exactamente una pregunta. Mejor decir simplemente esa verdad y hacer una pregunta real. Claro, gracias, muy amable. Claro, eso es el punto 4 es muy importante. Nosotros podemos tener un amplio y extenso conocimiento bíblico o teológico de algunos aspectos como el de la vida eterna, como el de la seguridad de la salvación, como el propósito de Dios en nuestra vida, pero no vamos a cuestionar, vamos a hacer un examen a nuestra persona enferma. Podemos afirmar, como dice aquí este autor, pues las grandes verdades y simple y sencillamente al afirmarlas, pues decirle, ¿y estás de acuerdo con esto? ¿Te sientes mejor con esta forma en que Dios está hablando en su palabra? Y esto es muy, muy importante. Eh, Número 5 de esta manera de visitar dice, aprenda a vivir con sus propios sentimientos de insuficiencia. Es decir, lo maneja aquí el autor así, pero se trata de conocimiento, de autoconocimiento. No es que tengamos insuficiencia, sino que nosotros al autoconocernos sabemos qué cosas no podemos hacer. Un ejemplo es cuando yo les digo, no voy a cantar con una persona porque se me muere antes de que sea su hora, es porque es una realidad, o va a salir corriendo y tiene problemas con las piernas, ¿verdad? Entonces, esas son mi autoconocimiento, entonces llevo algunas cosas. Nadie sabe exactamente qué decir en estas situaciones, es decir, me pongo nervioso, temo decir algo que no sea prudente. A veces cuando visitamos a los enfermos, hay una, no sé si a ustedes les ha pasado, ahorita podemos dar testimonio de eso, que están los familiares incrédulos y nosotros queremos evangelizar a los familiares incrédulos y no queremos orar por el enfermo, ni atender al enfermo, ni escuchar al enfermo. Entonces, aquí es una parte donde el Espíritu Santo nos debe guiar muy adecuadamente a saber qué tenemos que hacer en ese momento. Pero aquí el punto 5 dice claramente que nadie sabe exactamente qué decir en esas situaciones. Por lo general, se siente un poco incómodo al principio, pero no deje que eso le mantenga alejado. Sea valiente, sea usted mismo. Es decir, conforme vamos platicando, hablando, entramos en confianza, los nervios se van porque siempre visitar a una persona enferma es una un gran reto. No sea que sea un enfermo en estado de terminal ya muy grave, es una situación bastante compleja y delicada y a veces uno se pone nervioso. Esto fue el punto número 5 de aprender a vivir con sus propios sentimientos de insuficiencia o autoconocimiento de nuestras limitaciones. En algún momento creo que es apropiado hacer preguntas muy específicas, sobre todo si la persona está evitando
la dura, evitando la dura realidad de la situación. Es decir, a veces son personas que empiezan a bromear o cualquier cosa. Puede que tenga que decir algo como, ¿hay una posibilidad de que usted no pueda mejorar? Esa es una pregunta que tiene, brincamos de renglón, ¿tiene miedo a morir? Es otra pregunta que tenemos que hacer, porque eso no es para hacerlo sentir mal, es para que estas preguntas detonen una expresión de su parte, un desahogo de su parte, y esto le alivia, aunque ya después, en el siguiente artículo que vamos a leer, vamos a ver la parte espiritual. Esta es la parte como andamiaje o estructural que debemos poner para poner los cimientos de lo que vamos a hacer. Si usted llega con imposición de manos a orar por un enfermo terminal, a lo mejor ni siquiera le escucha, ¿no? Acabo de escuchar un testimonio de una de nuestras feligreses que falleció hace menos de un mes, y nuestro pastor principal de la obra donde nosotros venimos, o sea, de la que somos misión nosotros, fue a atenderle, y me contaba el hermano, me decía que fue muy lindo porque empezó a leer el pasaje de Marta y María, y le decía, ¿estás entendiendo? Y le decía, apenas le decía que sí, y luego dice que también en el momento que le dice, y- y no sé si estás consciente o no, le apretó, tenía la mano cerca y se la tomó y le apretó. Entonces, pues eso es diferente, hay una comunicación. La hermana partió a la presencia de Nuestro Señor a las horas de que el ministro fue. Sin embargo, hubo una comunicación. Si él hubiera llegado con imposición de manos, si hubiera llegado con otro tipo de trabajo, pues hubiera sido complicado, ¿no? Hay momentos en los cuales uno tiene que tener el Espíritu Santo guiándole para trabajar en este sentido. Es muy importante. No me acuerdo si leí hasta el final, creo que no. Obviamente no leí porque no, obviamente no leí, obviamente. Nos dan nos dan lugar a estas preguntas al visitar. No, obviamente no da lugar a esta pregunta al visitar una niña que le sacaron su apéndice. No le va a preguntar, ¿te piensas morir? Es una niña que fue una operación menor, pero en otras situaciones no se puede evitar hablar de la muerte. Bueno, en realidad se puede evitar y es posible que lo deseemos, pero no deberíamos. Es decir, la persona está esperando, y ahí yo creo que la intención del autor de de estos decálogos, estos 10 puntos, es no decir tanto hablar de la muerte como de la vida eterna. Es decir, la persona tiene que tener seguridad de la vida eterna, y es una de las cosas importantes. Ahí me parece a mí, en mi experiencia, la parte más medular de lo que hablemos con una persona que ya esté muy enferma es afirmar su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador, hablando de la gracia, que no tiene que confiar en lo bueno que fue o malo, que sí, en cierto momento es momento de ponerse a cuentas con su Creador y a veces con las personas. Es una práctica hasta cultural que las personas ya amen y pidan perdón a las personas. A veces ya se les perdonó todo, pero bueno, eso descarga un poco la ansiedad, y está bien como ministro del Señor permitir ese tipo de transiciones. Al final vivimos en un mundo donde hay estos pasajes de transición en nuestra vida y momentos difíciles. Tenemos que aprovechar para, en tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra. Es que nuestro testimonio sea verdaderamente de una persona sabia, precavida, que lo vamos a ver en el siguiente artículo. Con eso terminamos el 6, pasamos al 7. ¿Alguien me quiere ayudar con el 7 mientras descanso un poquito los ojos? No caiga en la trampa de hablar únicamente acerca. Si alguien prende su micrófono me ayuda, si no, igual me acerco y lo leo. Bueno, Yo, maestro. adelante. Dice,
El 7. No caiga en la trampa de hablar únicamente acerca de toda la palabrería de los médicos. La mayoría de la gente empezará hablando con lujo de detalles médicos. Esto está bien y probablemente sea terapéutico, pero no trate de ser su médico. Deje de hablar de recetas, tratamientos y todo lo nuevo vocabulario médico que el mundo está perdiendo. Llegue al evangelio y al alma. Así es. Es decir, pues sí, es obvio que si una persona está enferma, si está ahí en un momento de enfermedad, tiene pues bastante información médica, pero evitemos la tentación de hablar nosotros de aspectos médicos, de dar curaciones, de recomendar médicos, de cambiar de hospital. Ese ya son decisiones de la familia. A veces llegamos a situaciones muy difíciles. Ahora, sí, en el momento de que uno llega a una situación, y yo lo pensé hace un momento antes de comentar lo que leímos, hace un momento que estaba leyendo el pastor, me pensé y dije, no, no vamos a dar recomendaciones, salvo que sean emergencias, ¿verdad? Si usted llega a orar, me llama a la vecina aquí, el vecino, dice, está muy malo mi niñito, ora por él. Yo veo, por mi experiencia con mi sobrino, que lo viví, y veo un cuadro de apendicitis, no le voy a diagnosticar apendicitis, le voy a decir, pero yo le digo, ¿sabes qué? Llévalo a emergencias, te lo van a revisar porque tiene mucho dolor de estómago, le duele la pierna, tiene mucho, muy duro su abdomen. No soy médico, pero yo te recomiendo que lo lleves de emergencia. O sea, vamos a orar por él, si no lo puedes sanar, pues te recomiendo que lo lleves de emergencia a un lugar, ¿verdad? Es como, pues, no sé si ustedes han estado en un accidente fuerte automovilístico, pero pues lo primero que piensa uno es hablar a la ambulancia, ya que está, eso pues pide este, orar y ora uno por los enfermos, pero pues hay cosas que son de cajón, que dice uno no tienes que moverlo, no tienes que cargarlo, en fin, todas estas cosas. Pero por otro lado, por eso decía que iba a regresar al punto, no nos convertimos en expertos médicos, ni recetamos, ni caemos en la tentación de estar haciendo una labor médica. eh, no trate de ser su médico, dice por ahí. eh, no debemos dar nada sobre esto. Pastor, a ver, levantó la mano, Pastor Fernando, perdón. Adelante, Pastor Fernando. Sí, maestro, coincido con lo que usted dice, es muy importante, ¿no? Que nos convirtamos en su médico y muchas veces las familias marcan, pues sí, esperando un consejo, pero muchas veces también esperando que uno tome la decisión por ellos, ¿no? Porque la semana pasada, no hace 15 días, un congregante, pues, enfermó, sí, de gravedad, y pues el consejo médico era que lo entubaran. Entonces me hablan, pastor, dice, pues nosotros no queremos, dice, pero usted qué dice, ¿no? Entonces, yo les dije, mire, creo que eso es una decisión familiar. Antes de que se haga, pues vamos a orar. Vamos a orar si es la voluntad de Dios, también Dios vela por la ciencia, ¿no? Pero si no, pues pues esa es una decisión familiar y oramos y gracias a Dios no fue necesario, ¿no? Pero prácticamente lo que ellos esperaban es que yo les dijera, sí, sí, que lo entuben o no, que no lo entuben, ¿no? Entonces es cierto eso, ¿no? Entonces uno tiene que pedir el discernimiento, como usted bien decía, ¿no? Para no dar un mal consejo, porque si uno les dice, sí, entúbenlo y pasa otra cosa, no, es que el pastor dijo, ¿no? Entonces, sí, 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 es un arma de dos filos. Sí, lo entiendo bien, Pastor. No he estado en esa circunstancia de una recomendación como la que usted vivió y debe ser, no lo alcanzo a entender qué difícil ha de ser por esas dos cosas que tenemos que poner en la balanza, ¿verdad? Entre si le digo, si no le digo, pero pues tenemos que tener una ética cristiana adecuada en cuanto a esto y esa ética, usted lo dijo muy claramente, hay decisiones que son de la familia, ¿verdad? Son decisiones de la familia y que deben ser consensadas. Esa palabra es muy importante entre los cristianos. Consensada no quiere decir por mayoría de votos, es decir, consensada es que si estamos tres familiares
y uno dice que sí, uno dice que no, ¿verdad? Uno dice que sí, entonces no es por mayoría de votos, sino que dicen, oye, la mayoría dice que sí, ¿qué dices tú? ¿Qué dices que no? Pues yo digo que no, pero conjunto con ustedes trabajo en esta decisión, apoyo su decisión y pues que sea la voluntad de Dios y estar ahí. Vamos a ir más adelante a ver si podemos caminar rápidamente sobre esto. Leemos ahí hasta esta parte de lo no caiga en la tentación. No interrumpa cuando está dialogando con el enfermo. Haga preguntas de seguimiento, es decir, no brinque por aquí y por acá, sino si le preguntó sobre cómo era su atención médica y habló de que tiene 7 meses con el tratamiento, pues siga por ahí, por ese camino hablando de y cómo le va con el medicamento que le están dando. Si le habló y le dijo, ¿y cómo se siente? Pues me siento mal porque mi hijo fulano no ha venido. Entonces, pues siga por ese camino. ¿Y dónde está tu hijo? ¿Dónde o dónde está su hijo, verdad? Como antes nos enseñaban a hablar de las personas. ¿Dónde está su hijo? ¿Cómo es que no está? Es decir, sigamos el camino de la conversación. Eh, sea lento para corregir la forma de pensar del enfermo. ¿Qué es esto de ser lento para corregir? Nosotros estamos siempre perfeccionistas como pastores, entonces a veces si nos dicen, ay hermano, pues yo pienso que estoy aquí en la cama porque es un castigo del Señor, es un error garrafal teológico, ¿no? Y tendríamos 1000 versículos que decirle en ese momento, pero no le vamos a sentir más mal de lo que se siente, ¿no? O si dice, no, hermano, pues lo que pasa es que este, yo, yo pienso pues que debo hacer más obras, quiero pedirle al Señor que me dé más tiempo para hacer buenas obras, para que cuando ya venga mi día final, pues yo llegue al cielo por lo bueno que he sido. Tienen que decir que no, pero sea lento para decírselo. Vean cómo lo dice aquí el manual. Dice, si sus conceptos tienen que ser desafiados, lo hace después de que usted considere sus sentimientos seriamente. Es decir, si me dice algo tan tremendo como esto, entonces, ¿por qué sientes esto? ¿Por qué estás pensando esto? Es decir, a veces tenemos que ser muy asertivos. Asertividad quiere decir caminar junto con la persona hacia cosas positivas, no confrontativas. ¿Cómo se siente uno con, no, esto es mal, eso no sirve? Pues no, estamos tener esta conciencia de trabajar en cosas positivas y manejando sus sentimientos seriamente. Eh, hay una cosa ahí sobre los sentimientos que debemos entender. eh, los sentimientos son duraderos y permanentes, más que, que, que nada, y a esos sentimientos duran a veces mucho tiempo, y esos sentimientos tenemos que saber cómo en las personas que están muy enfermas o enfermas están teniendo una reacción en su vida, y entonces si nosotros nos comportamos confrontativos, aunque sea un aspecto doctrinal grave, ¿verdad? Como que la salvación es por obras, pues le vamos a dañar porque él está sensible, entonces no podemos hacer esto. No hay nada más desalentador que un amigo o un pastor que corrige rápidamente todos los miedos e inmediatamente brilla por todas sus respuestas a la luz, a las luchas humanas. Es decir, no hay nada más desalentador que alguien que le diga a usted, oiga, fíjate que me duele mucho la cabeza y me diga, pues te duele porque sabes que a tu edad, la circulación y me da toda una explicación de la presión arterial. Queda muy bien en su conocimiento, pero él como amigo o como pastor está haciendo demostrar que está más interesado en aspectos técnicos que en mi persona. Y si le digo, bueno, ¿y por qué te duele? ¿Qué estás? ¿Cómo venías manejando? Hay mucho tráfico en el camino, estás presionado por algo. Es decir, no necesariamente tenemos que dar una explicación técnica. Y estoy hablando de este ejemplo porque a veces nosotros
desde la teología somos muy dados a esto, ¿no? Yo soy muy dado a esto a veces y tengo que aprender a que las personas con las cuales platico eh, ocupan amistad, comprensión y atención, ¿no? Entonces, muy seguido tengo amigos muy cercanos, cristianos y no cristianos, que sabiendo que conozco un poquito de Biblia, no conozco mucho, pero un poquito, que leo un poquito, me hacen preguntas. Y yo me doy cuenta que, bueno, cuando me hacen una pregunta, a veces ya saben su respuesta, pero a veces no, y lo hacen con sinceridad. Y a veces me hacen preguntas de cosas que yo sé que están mal, tanto en la Biblia como desde el punto de vista de la sociología. Y entonces mi primera intención es que salgan a un Vega y les explique con toda la erudición del mundo de la teología, pero luego viene la parte cristiana o el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, en mi persona, que me dice, tienes que enseñar, tu trabajo es ser maestro y cada que llegues a este momento tienes que tener un aspecto de enseñanza, ¿no? De enseñanza. Bien, ¿en qué número vamos, hermanos? Ya me perdí por estar hablando de otras cosas y yo quería ir rápido porque aquí me entró una solicitud y no la pude contestar, creo que me la perdí. Dejen ver si puedo. Ahí está. Ahí, ahí sí. Adelante, Pastor Abel, por favor. Ese, bueno, he estado ahorita escuchando este pues las sugerencias y como que los consejos, pero al final de todo esto no podemos resumirlo cuando vamos a visitar a algún enfermo y con la familia en decir que pues se tiene que hacer que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, porque bueno, también de repente sin querer hacerlo, luego de repente damos esperanzas que tal vez el Señor les sane y como decía hace un rato el pastor Ferry, probablemente no sea así, porque el Señor en su voluntad ya tiene otros planes. ¿No sería más, como que más correcto decir, bueno, oremos y que la voluntad del Señor sea quien reine, ¿no? Y quien dé, pues, la respuesta a nuestra necesidad y a nuestra, pues, pena que tenemos en este momento, ¿no? Pastor. Sí, me parece buena su comentario. Recordamos que esta es la parte de presentar como una argumentación para llegar a esa decisión de qué es lo que le vamos a decir. En cierto momento me parece muy sabio su consejo y en algún momento tendríamos que tomar una decisión como esta, de decir, mira, va a hacerse la voluntad de Dios, sobre todo si es de enfermo terminal. Y me parece que lo que usted nos está aconsejando se aplicaría más, es mi punto de vista, a los familiares. Es decir, aquí tendríamos que agregar un punto, tal vez a lo que nos está aconsejando este hermano en su escrito, es decir, primero hablar con los familiares, ¿verdad? Entonces, eh, hablar con los familiares porque me parece a mí que siempre debemos llevar la esperanza por delante. Primero porque somos Sí. cristianos y porque el Señor nos dirige a esto. Y una de las cosas maravillosas del ser humano, me parece, crean en Dios o no crean en Dios, porque nos vamos a enfrentar con gente que oramos que ni siquiera cree en Dios, es que algo maravilloso que tiene el ser humano es la esperanza. Es la maravillosa esperanza que nos tiene aquí como especie. Es decir, esperar siempre algo mejor de lo que está delante de nosotros. Entonces, hasta el último momento se pierde la esperanza. Se pierde la esperanza cuando deja de haber esperanza. Pero por otro lado, muy sabio su consejo de con los familiares llegar a este momento y decir esto. Adelante en la páginas, 2 páginas adelante, vamos a ver este tema cuando dice, otro autor dice, se me hace que hay momentos en donde el Señor Jesús mismo no sanó a los enfermos o no los sanó con el propósito de sanarlos inmediatamente, sino con otro propósito. Entonces,
el propósito de Dios, como bien lo acaba de decir el pastor Abel, muy sabiamente, a lo mejor el propósito de Dios es que estés enfermo para que tu mamá, tu papá escuche el evangelio. Entonces, ver este propósito. No sé si tiene algún otro comentario, pastor Abel. Veo que tiene la mano levantada o ya. Sí, fíjese que, bueno, hace ya 6, 7 años falleció mi padre. Ajá. Tendría mi papá en ese tiempo cuando falleció tal vez 79, 80 años. A lo mejor no eran muchos, o a lo mejor sí eran muchos, pero pues ya estaba cansado, ¿verdad? Entonces, en una de esas ocasiones se internó porque se puso grave, empezó a perder ya como la memoria. Se puso grave, entonces nos juntamos todos mis hermanos. Ujú. Mis hermanos pues conocen de la palabra, pero no han querido, ¿no? Y yo les decía, ¿no? Saben, miren, aquí tenemos que hacer algo, o sea, la esperanza no la podemos perder. Mientras él viva, pues siempre va a haber una esperanza, pero también debemos de prepararnos para el desenlace final, porque no podemos estarnos aferrando a que mi papá viva o que el Señor le dé una oportunidad si estamos viendo pues, realmente la realidad, ¿verdad? O sea, estamos viendo ya su deterioro físico y todo. Entonces, este comentario lo hago porque son dos vertientes distintas, ¿no? Una es con la familia cercana, o sea, los primeros, los hermanos, nuestra madre, y la otra es pues los congregantes o aquellos que de repente nos piden que vayamos pues a platicar, a orar con la familia, a orar por el enfermo, ¿no? Entonces como que sí debemos de distinguir esas dos partes, ¿no? Creo que con la familia, o sea, sobre todo con los hermanos y los más cercanos, pues tenemos que ser más, ¿cómo le diré? Más realistas, ¿no? Al ver la situación, ¿no? Y con la gente o con nuestros congregantes o la gente que de repente pide, pues tenemos que tener una conciencia más, ¿cómo podría decir? Más madura para no hacerlos sentir mal, ¿no? O sea, para que la esperanza que ellos tienen, pues no se pierda. Así es. Así es, debemos fortalecer su fe, ¿no? En ese sentido, Ujú, fortalecer. así es. Entiendo bien, pastor, y totalmente de acuerdo con usted en el punto. Hay un aspecto aquí, aprovechando lo que dijo el pastor Abel, que a lo mejor no entra en este diálogo que estamos teniendo, pero es un punto que quiero marcar porque a veces a los familiares hay que como prepararlos para lo que viene, ¿sí? Sí, La tanatología es una parte de la psicología que prepara a la gente para los que se van a ir y para los que nos quedamos, o los que nos vamos a ir y los que se queden, depende de cómo estemos en la situación. Pero es muy importante esta parte que dice así, dice, normalmente cuando un enfermo terminal, lo vi en el caso de mi suegra, de mi mami, las dos fallecieron hace más de 20 años, y eran jóvenes, muy jóvenes, menos de edad de la que yo tengo ahora, menos de 60 años las dos. Y el caso de ellas con una enfermedad crónica terminal era que en los últimos días de su vida las regresan a su casa para que mueran en su casa y tienen una mejoría increíble. Y eso da mucha esperanza, pero a veces, por lo menos como dice el pastor Abel, por mi experiencia en el ministerio, tuvimos que hablar con las familias y decir, posiblemente mamá vaya a tener una mejoría, vaya a tener se va para arriba, ¿verdad? Y eso lo hemos visto con un pastor nuestro que murió. Así fue, gravísimo, gravísimo en el hospital. Y el último día, pues sus familiares pensaban que le iban a dar de alta porque mejoró completamente. Entonces, sí tenemos que hablar con los familiares acerca de esto. Voy rápido al 9 para pasar al siguiente artículo, a la siguiente serie de cosas, y es importante. Recuerde a las personas las cosas que usted sabe que ya conocen, el perdón de los pecados, obrados por Cristo en la cruz, la vida eterna que Jesús regala a los que creen en Él, a los que en Él creen, perdón, se nos olvida, dudamos, ayuda ayuda escuchar a los demás decirnos la misma verdad una vez más. Es decir,
en esos momentos de lo que quiere decir ahí que leí, yo creo muy mal porque ya no lo alcanzaba a leer ni ver las letras, pero lo que leí hace rato y entendí muy bien es que en esos momentos de crisis las cosas que son valores eternos muy buenos, de repente se pierden totalmente y hay que recordarlos. No que fallen en la fe, sino que tenemos que estar atentos a estas cosas, la vida eterna, que Jesús regala a los que creen en Él. eh, Se nos olvidan a veces en estos momentos de crisis, hay crisis de fe. Ahora, el número 10 es muy importante, tiene su anexo y lo vamos a ver rápidamente. Abra la Biblia, lea la Biblia, enseñe la Biblia. Si nuestra teología no es útil cuando la gente se enferma y muere, ¿de qué sirve? Si la teología nuestra, lo que sabemos acerca de Dios, no es útil cuando la gente se enferma y muere, ¿de qué sirve? Así que tenemos que tener ahí la Biblia. Yo recomiendo a veces a los hermanos que quieren estar buscando ser pastores o líderes en nuestras iglesias, que tengan una hojita parecida a esta, principalmente con salmos que hablan de salud, con versículos que hablan de salud, de vida eterna, llevarla siempre en nuestra Biblia, donde tenemos nuestra Biblia de que llevamos cuando vamos a trabajar con los hermanos, y les voy a enseñar la mía. Y inclusive en la pasta apuntar, yo he conocido pastores que llevan en su pasta apuntados estos versículos. Podemos fotocopiar o sacar una foto de nuestro celular y tenerlo ahí ahora que somos tan electrónicos, ¿verdad? Y tenerlo ahí en, en este, en este sentido, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a trabajar con esto y vean, por ejemplo, dice versos para dar seguimiento a Romanos 8 entero es hermoso, ¿no? Juan 11 es hermoso, Juan 1 es hermoso, Efesios, pero tener ahí los versículos subrayados o marcados, Romanos 8:1, no hay condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos, conforme a el propósito de Dios está en nuestras vidas. Eh, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni necesidad. Romanos 8, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Efesios 2, del 1 al 10, que es, acabo de predicar hace 2 semanas, 3, sobre este pasaje en comunidad de fe. Por gracia sois salvos. ¿Por qué es que somos salvos? Esa es una cosa importante. No estamos, yo en mi teología no estoy con esa teología de la predestinación que se basa mucho en estos capítulos, pero sí mucho con que los cristianos debemos saber que somos salvos. ¿Por qué es que somos salvos? Por gracia, que no se nos olvide que somos salvos por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, en Lucas 23 es el pasaje donde se nos muestra Jesús en la cruz y el ladrón que en el último momento recibe la oportunidad. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. También versículos, les decía, salmos, esto es importante, como el 40, eh, que para simpatizar con personas en dolor, ¿verdad? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, el Salmo 40, el 42. A lo mejor no lo sabemos de memoria, yo estos salmos, no, el 40 y 42 no los manejo mucho, pero sí tenerlos ahí en nuestra Biblia como salmos, les digo a los pastores, para que los podamos tener cuando de repente nos hablan en deshoras y ponemos estos salmos, el 40, 42, como el siervo brama por las aguas, así el alma te busca a ti. Y tenerlos en la Biblia, no solamente saberlos, es decir, en la Biblia dice, es mejor para las personas enfermas, siempre es bueno tener estos versículos, abrir la Biblia y leerla. Eso es algo que les da mucha paz y tranquilidad, porque ellos reconocen a la mayoría de las personas, creen en Dios o no creen en Dios. Mira, yo tengo muchos compañeros de estudio que son ateos, y cuando debatimos de algunos temas, pues debatimos en lo secular y está bien, pero cuando se trata de algún punto teológico, digo, bueno, es que la Biblia, y cuando ya tomas la Biblia, ya hay un silencio, ¿eh? Es una expectativa porque no todo el mundo maneja la palabra, ¿verdad? Entonces, llevemos la Biblia, manejémosla así, Romanos 8:18.
la creación gime, es parte del 8, ¿verdad? Cuando dice eh, eh, que la creación otea, es decir, está desde la azotea viendo hacia abajo qué está pasando, ve con cómo está el mundo, cómo se está destruyendo, ¿verdad? Esta parte de Romanos 8 de la creación entera está gimiendo, está observando cuál es el desarrollo de nuestra humanidad. Hebreos 4, Jesús como nuestro sumo sacerdote compasivo, hermoso Hebreos 4, y luego pasajes muy amados, que siempre, eso sí no lo sabemos, el Señor es mi pastor, siempre lo repetimos, Dios es nuestro refugio, Salmo 46, el 103, la compasión y misericordia de Dios, y pasajes como el de Mateo, el sermón de la montaña, el cuidado de Dios, y en los y no preocuparse, por nada estéis afanosos, ¿verdad? No estar afanosos. Y Romanos 8 completo, que les dije es un pasaje hermoso. Hoy volví a releer antes de la clase de Romanos 8 en nuestra traducción y revisión más lejana a la que yo leo, que es Reina Valera, y me pareció hermoso como Pablo hace este, este, este maravilloso exposición de la fe cristiana, ¿no? Cuando dice, miren, o estás en el espíritu o estás en la carne, y las obras de la carne y el espíritu no se llevan. Y estamos en el espíritu porque el Señor nos salvó por medio de la gracia. Y si estamos aquí, estamos para cumplir las obras y el propósito de Dios. Que a veces las obras y el propósito de Dios son insondables, inescrutables, no sabemos por qué son. Así que, mira, tu enfermedadcita, dísetelo a ti mismo, no se lo digas al enfermo, es parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto que estás sufriendo, tu angustia, tu preocupación, ponla en las manos de Dios. Naturalmente, esto es hacia adentro de nosotros, ¿no? Esta es la reflexión de Romanos 8 con el video. Bien, pasemos al siguiente punto, que es la oración pastoral y sus implicaciones. Este punto está ahí, tiene que es un fragmento de lo que toma Etzen, el maestro Etzen, de este pasaje. Vamos a ver qué tanto avanzamos, si no, cuando nos dé tiempo, vamos bien. Vamos, si me ayuda a leer a alguien por ahí, vamos más, mientras descanso un poquito los ojitos. Es la parte B, la oración pastoral y sus implicaciones. Y vamos a omitir un poquito esta vez las citas, porque son citas que, como van a ver, ya las conocemos bien y las está explicando ahí el pasaje. Si alguien me ayuda, prende su micrófono y puede leer. Estoy ahí en la página 10, letra B, la oración pastoral y sus implicaciones. Tenemos. Sí, Adelante. ok. Letra B, la oración pastoral y sus implicaciones. El orar por los enfermos es un mandamiento del Señor Jesús. Él mandó a sus discípulos a hacer lo mismo que él hacía, predicar el mensaje del reino y probar el mensaje con señales y milagros, incluyendo sanar a los enfermos. Mateo 10, versículo 1, 5 y del 7 al 8. ¿Y hasta ahí o les sigo? Sí, hermano. Okay. Y luego Jesús extendió este mandato a todos los creyentes en el futuro, cuando les dijo que les enseñaran a todos los discípulos a guardar lo que él les había dado, puesto que Jesús había enviado a los discípulos a sanar a los enfermos, echar fuera demonios y predicar el reino de Dios. Las palabras en Mateo 28 para todos los cristianos. Eso también se refiere. Eso también, 18. Ajá, Si deseas ser
Perdón. Sí, hasta ahí vamos a, ahorita me ayudas Bueno, un parrafito, por favor, pastor, ok, me parece bien. haz el Sí, parrafito está bien. de la página. Gracias. Entonces, queda clarísimo, ¿no? Es un mandato del Señor en orar por los enfermos y no solamente para sus discípulos, aunque en un principio fue para sus discípulos, luego sigue el mandato para todos los cristianos y tiene los dos versículos de Marcos y de Mateo, ¿no? Ahora sí, pastor, por favor, ayúdame con los dos párrafos que sigue antes del uno. Ok, maestro. Dice, si deseas ser usado por Dios en el ministerio de sanidad, es importante que aprendas a ministrar con amor y a tener un corazón limpio. A continuación, hay algunas recomendaciones para prepararse y un modelo de oración en 5 pasos que puede seguirse fácilmente. Hay muchas formas de orar y ministrar, no solo este modelo, pero este es un modelo que usa Randy Clark y Ahí un su momento. ministerio. Ahí un momentito, pastor. Ok, Este ministerio de Randy Clark, que se llama así, como dice ahí en inglés, que es el despertamiento global, eh, awakening, que es despertar. eh, este awakening es ese despertar que nosotros debemos tener. Y fíjense bien que ese puntito 6 que te interrumpí ahí, pastor, que está abajo el 6 es una página que debe estar vigente, eh, que debemos revisar muy bien. Este ministerio de Awakening, el despertar o despertar global, es un ministerio que empezó por un avivamiento. Y este avivamiento es uno de los avivamientos espirituales más importantes del siglo pasado. Y estos avivamientos, como dice el libro de los Hechos, cuando le preguntan a Gamaliel que si deben interrumpir a los o pedirles que ya no prediquen, dice, pues si es del Señor, permanece, si no, pues se acaba. Y lo interesante de este avivamiento es que permanece y permanece como un ministerio de enseñanza de cómo se debe orar y cómo se debe trabajar los dones espirituales. Entonces, todos estos ministerios, si nos es posible ahora, gracias a la magia eh, del, de, eh, de la internet, pues debemos seguirlos con ese numerito. Perdón, Pastor Fernando. Ahora sí puedes seguir leyendo ahí, nomás para terminar, y si quieres decir esto como está en español, despertar global, ¿verdad? ok, sí, no Yes. se preocupe. Ok, dice, y que miles de personas han usado alrededor del mundo con mucha efectividad. Ok, entonces esos son los 5 pasos eh, de este programa de Awakening eh, Global o Global Awakening que eh, nos ayuda a ver cómo debemos hacer. Y empezamos con el primero y voy a ir trabajando con él para que ustedes vean y ahí cuando sea necesario me echan la mano con la lectura. Dice, preparación para ministrar. Esto es importante. Antes de orar por alguien, es bueno estar preparados y preocuparse de ser un canal limpio y claro que Dios puede usar. Y aquí algunas recomendaciones. Esto es importante. Si vamos a orar por enfermos, tenemos que tener una sanidad nuestra en lo espiritual. Orar antes y durante el momento de ministrar a los enfermos para estar conectado con el Espíritu Santo, quien es el que realmente sana. Esto es súper importante, esa es la parte importante. Yo sé que nosotros como ministros del Señor, como siervos de Dios, estamos siempre orando, hacemos nuestro devocional, sí, es cierto, pero es una muy buena costumbre ponernos en manos del Señor cuando vamos a compartir la palabra o cuando vamos a orar por una persona. Esto es una práctica sana. Pídale al Espíritu Santo pídele, perdón, está hablando tú, pídele al Espíritu Santo que te revele si necesitas perdonar a alguien
y hazlo de corazón. Es una práctica que es bueno porque dice que la única requisito para que el Señor nos perdone es que perdonemos, entonces es una buena práctica. Y esto no significa de que uno anda en pecado, sino que a veces uno pues hace circunstancias de malentendidos, de fricciones aún entre el ministerio, y entonces pues siempre es bueno estar a cuentas con el Señor en ese sentido, perdonar, eh, si es necesario perdonar a alguien, esto es importante. Ora que Dios, y voy ahí, ora que Dios te dé amor por cada persona por la que ores. El amor de Dios tendrá un gran impacto en las personas, no importa si hay sanidad física o no. Aquí es lo que comentaba hace rato el pastor Abel y vamos a tomar más adelante. Esto es súper importante, esto de ver en la persona una persona, un hijo de Dios, que es amado por Dios, que es cuidado por Dios, que está en los planes del Señor, que puede ser la voluntad de Dios que lo sane, pero que también Dios tiene sus tiempos y sus límites de cada uno de nosotros en la vida, Él sabe en qué momento, y entonces debemos estar atentos a toda la voz del Espíritu Santo para dirigirnos en este amor hacia la persona. Somos los instrumentos de Dios en ese momento. Ahí, eh, la semana pasada que estuvimos por allá y yo había leído la lección hasta esa parte por si no había muchas dudas o tropezones y no llegamos hasta ahí, pues sin terminar antes, les quería contar una anécdota que es muy vieja, que tiene muchas versiones, pero es muy bonita, ¿no? La de aquella persona que visita el Señor Jesús, la ciudad de Guadalajara, les iba a decir la del Distrito Federal, Ecatepec, pero no llegamos ahí, y que llegando ahí lo reciben en el aeropuerto, ¿verdad? En la Terminal 1 de la Ciudad de México, y ya cuando lo reciben le dice el hermano que era muy eh, crítico, hay hermanos muy críticos, muy ácidos en su forma, y pues aprovechando al Señor, lo llevó a los peores barrios de la ciudad, a lugares del pecado, de cómo estaba toda la situación fea y la pobreza, el desastre. Y le dice, Dios, oh, Señor Jesús, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo y qué hiciste por estas personas? Y el Señor Jesús con las manos de amor, con la mirada de amor, le dice, te hice a ti. Entonces, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para los enfermos. Entonces, transmitamos el amor de Dios hacia estas personas. Eh, eh, um, perdón, igualmente pide perdón. Mm, ok, igualmente pídele que te muestre si hay algún pecado oculto en tu vida, empiézalo y pídele perdón. Aquí, cuando hablamos de pecado oculto, no quiere decir que no lo sabemos, sino que lo estamos ocultando, ¿verdad? Ay, Señor, ¿cómo está el pecado oculto? No, es un pecado que tenemos tangible, vivo, real, que lo estamos escondiendo, ¿verdad? Los esqueletos en el closet, la basura debajo del tapete siempre existirá. Entonces, muchas veces lo escondemos, ¿no? Y nos da pena y por eso lo escondemos. Y ese pecado, pues ahí está. Puede ser violencia contra la pareja, puede ser inmoralidad sexual, puede ser deseos insanos, puede ser, pues ya saben, en el caso del carrito de tamarindo. Entonces, cualquier cosa, ¿no? El tabaco, no sé, gracias a Dios hay muchos pecados que nos apelan y no todos el mismo, si no nos ahogaran tantos pecados, pero puede haber algunos pues el Señor ya nos va limpiando, nos va sanando, y su Espíritu Santo, pues como, como la parte que de nuestra vida nos va diciendo hay que alejarte de estas cosas, ten cuidado con esto, aléjate de acá, pero siempre si hubiera algún pecado no oculto, sino que escondemos, pues no es tanto estarle escarbando, a ver, Señor, a ver qué maledicencia voy a tener ahora de decir groserías. No es que de repente nos salen los pecados. El pecado engendra, el pecado, así dice la palabra, viene y se siembra y nuestra propia concupiscencia nos hace, lo va
fomentando, ¿no? Ore que Dios te dé amor, ese ya lo había leído, porque me salté el anterior. Sé consciente de que la sanidad puede tomar varias formas, puede ser instantánea, puede venir en etapas, a medida que oras, puede venir después de varias sesiones de oración o puede que no ocurra. Dios es soberano y Él sana cuando, cómo y a quien desea en su propia sabiduría. Esto es importante entenderlo desde nuestro punto de vista y como dijo el pastor Abel también, a veces hacerlo entender a nuestros familiares y amigos. No es un conformismo, es una aceptación de la voluntad de Dios. También debemos entender y quede muy claro que está en la voluntad de Dios, no en nuestras manos, no es nuestro deseo, no es nuestra eh, forma de ver la vida ni percepción, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces debemos entender esto y estar atentos a esto. Es un tema complejo porque aquí entra mucho de lo que nosotros humanamente queremos y deseamos y en ese sentido puede ser complicado, ¿no? Entonces ahí es cuando el Señor nos pone límites y nos dice, hasta aquí yo muestro mi soberanía. Recuerden el libro de Lucas, el hombre que dijo, ahora sí, alma, descansa, ya has tenido lo suficiente, necio. Le dice una palabra ahí, en el griego, kine muy dura, que dice, eres un cabezón, ¿verdad? Eres un insensato, falta de cabeza. Y entonces no estás pensando con la cabeza, estás pensando con el deseo. Y es ahí cuando nosotros debemos tener cuidado en esto, tener sabiduría al respecto. No te preocupes por si la persona enferma no parece tener fe para su sanidad. A veces pasa. Puede, aunque la fe le ayuda a él, la fe le ayuda, Dios aún puede sanar a esta persona. A veces los vemos totalmente escépticos, sobre todo cuando no son cristianos, pero no te apures, el Señor puede hacer milagros. ¿Por qué hace los milagros el Señor? Para honra y gloria de su nombre, son las señales que seguirán a los que creen en su nombre. ¿Para qué? Señales para predicar el Evangelio. Tampoco Dios hace milagros para hacer milagros, ¿verdad? Por eso el mago Bar Jesús dice, dame este poder que tú tienes porque yo quiero hacer estos milagros que tú haces. Y dice, no, eso no se vende ni se compra. Es un propósito eterno de Dios. Eso está en el libro de los Hechos. Sé flexible y no te preocupes por las palabras. Sigue la guía del Espíritu Santo y está atento a su voz. Esto es muy importante. Lo vamos a ver más adelantito en este tema de que debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. A veces nos, nos da cierta indicación. ¿Cómo lo hace? Ahí nuevamente entramos en la discusión. A mí me lo da a través de lo que he leído en la palabra y me lo recuerda porque es la manera en que el Espíritu Santo me habla en mi vida, me lo hace sentir en mi corazón y así lo hace en mi persona y entonces yo acepto esa guianza del Espíritu Santo y obedezco y sigo su voz, ¿verdad? Y en ese momento pues, me habla por teléfono, me manda un WhatsApp, no lo hace así, que no dudo que Dios lo pueda hacer, pero hasta ahora simplemente me dice, lee la palabra porque te voy a recordar todas estas cosas y en el momento preciso me lo da. Hay momentos que a mí me parecen maravillosos en mi vida, que es Dios que usa nuestra vida. En una ocasión, eh, yo mayormente leo Nuevo Testamento y en una etapa de mi vida empecé, me gustan muchos profetas, me encantan los profetas. Y esa etapa que yo había decidido ya solamente leer Nuevo Testamento y leía un libro por mes, en una ocasión durante un trimestre leí 3 profetas mayores y un menor. Y estaba yo leyendo constantemente eso y leí una profecía que me llamó la atención y me marqué en un pedazo. Y llegué a la casa a visitar unos pastores y los pastores reciben una visita y esa visita está pidiendo ayuda pastoral y está pidiendo palabra de Dios. Y yo estoy ahí sentado y dije,
me vienen a preguntar a mí, yo estoy aquí de metiche, ¿verdad? Entonces ahí me quedé calladito y el Señor me decía, ¿te acuerdas la palabra que te di? Veía así en mi mente veía el pasaje en mi Biblia, ¿verdad? Y llevaba mi Biblia, pero visita cercana, cuando de lejos me llevo en el celular y me cuesta más trabajo citar, pero abrí la Biblia y la tenía ahí, ¿no? Ahí calladito yo, y el Espíritu Santo me decía, ya lo tienes, habla. Y entonces, en un momento, eh, no sé cómo se sale la persona, les hablan a los pastores, a la pareja de pastores que estaban ahí trabajando con esta persona, y entonces yo me quedo así frente a la persona y le digo, ¿sabes que el Señor me dio una palabra para ti, una palabra profética? Sí, hermano, te la recibo. Y entonces le empiezo a leer la Biblia y noto cómo esa palabra le empieza a impactar, ¿no? Y era palabra de Dios, estaba en la Biblia, una palabra profética, estaba ahí en el momento adecuado, ¿no? Entonces, pues yo me quedé, no como sobrenatural, ni que sea muy especial, no, sino me sentí haber podido ser un instrumento en mano de Dios para esta persona que ni sabía en el mundo que existía, no sabía su nombre, no sabía quién era, no sabía que iba a estar ahí, y por qué el Señor me hizo sentir que cambiara mi lectura, que leyera ese profeta, que estuviera este pasaje en mi mente por varios días. Yo decía, es porque voy a hacer una clase por esto, voy a hacer un estudio de esto, es lo que yo decía, pero el Espíritu Santo en ese momento me dijo algo distinto. Estar atento a la voz del Espíritu Santo es algo muy importante en nuestro ministerio y sobre todo para la parte de orar por los enfermos. Puede ser que el Espíritu Santo te guíe a orar por algo que la persona no mencionó. Hazlo con mucho cuidado y tacto. Aquí doy siempre este ejemplo. A veces nos llaman a orar por una enfermedad que no es grave, está alguien enfermito, tiene gripe, un resfriado, y vamos, oramos. Y cuando estamos ahí, de repente decimos, ¿me permites orar por tu hijo eh, que no está aquí? No lo he visto en la iglesia, pero tenemos que tener mucho tacto y cuidado al hacer esto. Es decir, cuando somos dirigidos a esto, por eso dice el autor de este trabajo, de este manual, tenemos que estar atentos. Eh, Ahora bien, pasamos a cómo se debe ministrar la sanidad. Y aquí, en este momento, vamos a entrar al paso 2 y hago nuevamente la advertencia. No es que no lo sepamos hacer, es que estamos tratando de sistematizar cómo lo debemos hacer de una manera que nos está recomendando un manual. No quiere decir que lo hagamos mal ni que no lo hagamos correctamente. Si esto nos ayuda, adelante, hagamos. Alguien me ayuda con el paso 2 hasta entrar a las partes de los pasos que son entrevista, el diagnóstico y la sección de oración, que son la selección, perdón, de la oración y la oración, que son los pasos. No sé si vamos eh, a ir hasta el final de esto porque es muy, muy largo, pero vamos a iniciar y arrancar y ya saben que ponemos rayitas en nuestro manual. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Ahí en donde entramos a esta parte. Si alguien lo tiene a la vista, sí me ayuda ahorita, porque ya hasta lo perdí. Estamos, les indico, eh, es el número 2, está en la página número 11. Preparación, ya lo vimos el 1, vamos al 2, que dice pasos para administrar sanidad. Si alguien lo tiene, me ayuda. Sí, yo lo tengo, maestro. Gracias, pastor. Dice el paso número 2 para administrar sanidad. Los siguientes pasos son en su generalidad aplicables en el contexto de una iglesia o grupo de oración, donde se está orando por gente dispuesta a recibir oración por sanidad. En el caso en que se esté orando por alguien en la calle, en una salida evangelística, por ejemplo, o en una situación fuera de la iglesia, tratar de seguir los principios sin preocuparte por el orden de los pasos.
Adelante, no nos vamos a preocupar si estamos en una situación que pueda haber circunstancias variables, pero vamos a tratar de seguir estos pasos, que primero es la entrevista, es decir, vamos a entrar no con oración, sino a hacer preguntas. Adelante, Pastor Fer, ayúdame con esos, siguiente párrafo y las viñetas, todas las viñetas que están ahí. Ok, claro que sí. Dice, la entrevista. Haz una entrevista corta con la persona, siendo muy atento y cordial. Pregúntale cuál es la necesidad física sin necesidad de muchos detalles. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su necesidad de oración? ¿Por cuánto tiempo ha sufrido esta enfermedad o condición? ¿Ha visitado a un doctor? ¿Qué le dijo? ¿Recuerda qué pasaba en su vida cuando comenzó esta condición? ¿Pasó algo traumático alrededor del momento en que comenzaron los síntomas? Ok, entonces estas son una serie de preguntas que debemos hacer. Estas dos últimas preguntas se hacen para saber si hay una causa emocional o espiritual para la condición. A veces tenemos enfermedades que llamamos somáticas, es decir, que son psicológicas y que el cuerpo las saca. Entonces tenemos que explicar, o causas espirituales, lo vamos a ver más adelante, y debemos estar atentos cuál es la necesidad para hacer una oración en buen sentido. Adelante, pastor. Ok. Estas dos últimas preguntas se hacen para saber si hay una causa emocional o espiritual para la condición. Explica esto a la persona. Ya sabiendo mejor la naturaleza y las posibles causas de la condición, podemos seguir. Pide la guía del Espíritu Santo para saber si debes hacer más preguntas o no. Puede ser, no son preguntas, pero pastor, no son preguntas, así que tienes que ir como librito, no es un manual enlatado donde tenemos que una receta de cocina, sino tenerlas en mente, pero sí tratar de hacer esto para llegar al siguiente punto, que es el diagnóstico. En base a las preguntas, nosotros decimos, pues esta es la situación de la persona. Pasamos ya ahora sí a la página 12, ¿verdad? Y ahí vemos cuál es el diagnóstico. Si ya sabe cuál es la causa de la condición, con claridad sigue el paso 3. He aquí unos ejemplos de causas. Si hubo un accidente, podemos inferir una causa natural, aunque la persona puede necesitar perdón a la persona que causó el accidente, o sí, o a sí misma por haberlo causado, o puede haber un espíritu de temor a raíz del accidente. Es decir, aquí tenemos que tener cuidado con esto. Subraye la palabra espíritu de temor, porque vamos a hablar ahorita más adelantito de esto del espíritu de temor y de otros espíritus que afectan en la vida de los enfermos. ¿Recuerdan este pasaje donde no recuerdo ahora el evangelio, pero lo podemos buscar y encontrar? Se me vino ahorita a la mente, donde hay una mujer con espíritu mudo, ¿no? Es el espíritu que dice, es un espíritu que le tenía muda, es un espíritu, es una enfermedad física, fisiológica, no podía hablar. Recuérdenme si estoy en lo correcto, y dice el evangelista lo cataloga como un espíritu. Creo que Lucas lo cataloga como un espíritu. Y fíjense qué interesante esto ahora. Y esto lo vamos a ver más adelante, ahorita que terminen las viñetas. Si la persona nació con el problema, puede ser que puede ser una causa natural o una maldición generacional. Es decir, tenemos que entender bien esta palabra de maldición generacional. No, la maldición generacional no quiere decir que nosotros tenemos o cargamos la culpa de los padres, sino que hay cosas que hacen nuestros padres que van a afectar nuestra vida. Si somos somos hijos de alcohólicos, pues tenemos esta maldición sobre nuestras vidas, o enfermedades. Si nosotros eh, sufrimos eh, pecado de nuestros padres, no es que ese pecado se pase a nosotros, cada uno es responsable de su propio pecado, pero sí ese pecado puede causar algunas circunstancias que causen enfermedades, ¿verdad? Ese pecado puede ser cualquier cosa. Hay enfermedades que son transmisibles de padres a hijos, y esas eh, transmisiones, como se menciona aquí, maldiciones generacionales, pues son una de las maldiciones generacionales que seguimos teniendo en nuestra México. Es increíble, es el machismo,
por ejemplo, es pues mucha de las cuestiones culturales que tenemos y eso es una maldición generacional. Vean ustedes, el mexicano es impuntual porque su papá era impuntual, porque su abuelo era impuntual, y ahora el hermano llega tarde a la iglesia porque sigue siendo impuntual, ¿no? Entonces, esa es una maldición que nos va afectando. O el propio lenguaje obsceno, o la maledicencia, o familias con promiscuidad, con problemas de relaciones que se van pasando de generación en generación y degenerando aún más, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. La condición puede ser causada total o parcialmente por estas emociones, migrañas, desde la pérdida de un empleo, dolor de espalda, desde que su pareja lo engañó, cáncer, eh, descubierto unos meses después del divorcio o la muerte de un ser querido. Es decir, muchas situaciones emocionales detonan enfermedades físicas. Eso es una realidad, ¿no? Incluso la muerte de una persona muy cercana a nosotros, de muchos años de compañía, causa un deterioro de lo que nuestro organismo se deja, vamos a decir. Dicen, se dejó morir, es lo que dicen, ¿no? La causa puede ser espiritual también, pesadillas después de visitar una bruja, las consecuencias de un pecado constante o el efecto de una maldición. Eso es muy común en nuestra cultura tan llena de magia y de cosas oscuras, ¿no? Entonces, pues las personas se meten en esas cosas y tiene su consecuencia, o sea, es, yo a veces les digo a los hermanos, mi hermano, si usted, ahorita doy la palabra pastor, si usted se toma en lo físico, si usted va a la farmacia y pide un frasco de medicamento para dormir y se lo toma todo, va a tener una consecuencia. Si usted va a preguntarle a una bruja que le adivine porque piensa que es la solución a su pobreza, su necesidad, va a tener una consecuencia espiritual. Es lo mismo, no espere que no pase nada, o sea, ni que se arreglen las cosas. Adelante, Pastor Fer. Gracias, maestro. Fíjese que en, en la iglesia o en la congregación que presidimos, tenemos el caso de una hermana de 44 años, ya pues, con capacidad de verdad. Su mami me comenta que antes de ser cristiana, cuando ella estaba embarazada de la chica que le menciono, juntamente con su esposo, pues en ignorancia, en muchas cosas, dice que fue a ver el exorcista, hermano. Y ella atribuye que su hija haya nacido así, ¿no? De repente ella convulsionaba, ¿no? Convulsionaba muy feo, de repente caía, se mordía la ropa, muchas cosas, ¿no? Cuando empezamos a compartirles de la palabra del Señor, a ministrarle, eh, después de esto la muchacha la bautizamos y empezó a participar de la cena del Señor y las convulsiones huyeron, maestro. Ya no dejó, después de años de convulsiones, dejó de convulsionar, pues lógico, aún este, pues, yo lo pedí consejo a nuestro apóstol y eso, hicimos cadenas de ayuno, muchas cosas, ¿no? Que le ministramos y en el nombre del Señor, y digo, ella todavía pues de repente pues el ruido la altera, grita mucho y es esto, ¿no? Entonces ahorita que usted decía eso de las enfermedades de maldición generacional, digo, no sé, si es esto un caso, su mamá me decía, quizás fue mi culpa, pastor, ¿no? Que yo en mi ignorancia me embarazada, ella me fui a ver esta película, ¿no? O sea, Sí, pues esta es la consecuencia, ¿no? claro, claro. Sí, la consecuencia de una enfermedad física o espiritual, pero es la responsabilidad de ella recibir a Jesús y ser liberada, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer esa pequeña distinción para no caer en esto que les estaba diciendo. Fíjense bien, el demonio tiene la oportunidad de tentarnos, como lo hizo con nuestro Señor, tiene la oportunidad de
ponernos delante cosas, pero no es Dios. Y es algo importante que debemos, no sé si volverlo a hablar así abiertamente, pero Él no es más que Dios. No hay una lucha entre el bien y el mal que no se haya resuelto ya en la cruz del Calvario. Es una lucha terminada y por eso el Señor le resistió al enemigo y dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, si no le resistimos, pues no, ya estamos en otra situación, pero la salida la tenemos. Es como la misma salvación. La salvación dice, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo, ¿verdad? Y dice Juan 3, dice, no es que no es que vayan a ser condenados, ya están condenados. La única manera de no estar condenado es a través de la obra de Cristo. Entonces, la obra de Cristo es suficiente para librar de toda esta circunstancia del mal a las personas. Entonces, tenemos que estar bien conscientes y hacer conciencia en las personas de esto. Sí pudo haber fallas, sí pudo haber errores, pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Pero no por esto voy a vivir la vida miserable y de la función de la vida, la función del ser humano es que Dios nos restituya la imagen de Dios. Entonces, esto debemos hacer, ser muy enfáticos en las personas y buscar las causas, sí buscar las causas. Y en ese sentido ahí, pastor, ella tiene que buscar cuáles son esas causas sin necesidad de lo que se llama la culpa ficticia, es decir, no puedo estar sintiendo, porque a lo mejor fíjate bien lo que te voy a decir. Quiero que sea solamente una línea de posibilidad. A lo mejor ni siquiera es el exorcista. A lo mejor es la culpa que siente por haberla ido a ver. La culpa es algo terrible. Acaba la culpa. La culpa consume. La culpa, la tristeza consume hasta los huesos. Entonces, esos sentimientos no manejados, la culpa puede ser un problema. Y si tú transmites la culpa a otra persona, entonces ya ahí estás haciendo una relación. No conozco el caso, ni estoy hablando porque tengo boca, pero esto tenemos que tener cuidado de no estar dando demasiado énfasis a la fuerza del enemigo, ¿verdad? Dejarlo en ese tamaño, ¿no? En la tentación de Jesús vemos bien claro que le resiste con la palabra y no le da oportunidad, ni le da ningún privilegio, ni le da ningún beneficio. De decir, pues a lo mejor sí, fíjate, no había pensado en eso. Tajantemente dice, no, al Señor tu Dios solo servirás solamente. Y si postrado me adorares, yo te voy a dar todas esas cosas. ¿A qué habrías venido? No veniste a morir en la cruz para tener todo, para establecer el reino de Dios. Mira, te la pongo fácil, pero inmediatamente resiste. Vi que levantas la mano, pastor. Adelante con tu comentario. Me gusta comentar. Sí, maestro. Sí, de hecho, pues ahí en esa casa fue donde iniciamos pues, la célula, donde inició la iglesia. Y pues sí, le hemos llevado de la mano al Señor a través de su palabra a todo eso, ¿no? A que se libre esos sentimientos de culpa, que Cristo es vasto y suficiente. Simplemente ella me hacía mención que quizás era por ello, ¿no? Y ella ha visto la mejoría en su hija, pero también por otra parte dice, pues es que, pues yo creo que es la voluntad de Dios que mi hija está así, porque pues hemos ayunado, hemos orado, y sí, digo, sí es un caso complicado en el aspecto de que la mami ya tiene cerca de 70 años, hay que bañar a la niña, esto, pues usa pañal y todo, sí es complicado, ¿no? Y digo, le ha echado ganas la hermana, pero sí ha pasado sus crisis de fe como platicamos la semana pasada. Y sí, y agradezco el consejo, maestro, para seguir por esa línea. Claro. Muchas gracias. Y recuerden mucho esta parte, ¿no? Que eh, sin conocer el caso, naturalmente, y los casos que yo he visto, pues lo que Dios hace es algo maravilloso y uno tiene que, yo a algunas personas les he dicho, hermana, imagínate esto que estás viviendo sin el Señor. Mi esposa y yo atendimos una persona, tal vez aquí vamos a poner rayita,
pero atendemos a una persona eh, que el hijo mayor eh, tenía son como huecos que se hacen en el cerebro, le estoy platicando el aspecto fisiológico, pero no es tan importante, y esto hace que el cerebro se escape un poquito por ahí y hace un retraso, se llama gargolismo. De hecho, la figura de él es, ¿han visto las gárgolas que están en los edificios viejos? Su figura, más o menos la cara de un muchachito, y pues ahí no había nada de malo, simplemente una enfermedad. Sin embargo, en algún momento mi esposa y yo, en una de las últimas visitas que le hicimos de atención y de cuidado hacia esta familia, muy querida, su hijo Angelito, el otro hijo es un siervo del Señor, una persona que le hemos dado mucho seguimiento, y esta persona, cuando le hablamos de este muchachito, puedo decir su nombre, usted no lo conoce, Cristian, yo le decía a ella, a la mujer, a la esposa, porque en algún momento tuvo esta crisis de fe de la que hablamos el otro día y le decía, imagínate esto sin el Señor. No te imaginas porque a mí, cómo se va a curar, si nunca se va a curar porque eso es incurable. No, no, imagínate esto sin el Señor. Yo vi su rostro y sus ojos cambiar, el brillo del Señor, de la mirada, del amor, del cuidado de Dios cuando dices, es que sí, es muy feo esto que se pasa, es horrible, pero imagínatelo sin el conocimiento de Dios, sin el Evangelio, sin el poder de Dios. Y eso es lo que debe transformar nuestras vidas y seguir adelante. En el diagnóstico, ahí en esta parte que nos detuvimos, el diagnóstico es importante porque, ayúdenme a ver si me quedé ahí, eh, la causa puede ser espiritual, ya lo dijimos, maldiciones. Eh, si no se sabe la causa, pídele al Espíritu Santo que te muestre o te guíe a encontrar la causa, ¿no? Es un don que yo les he dicho que no usamos, todos los dones son usables, son para la edificación del cuerpo de Cristo, y hay uno que se llama el don de discernimiento. La mayoría de las explicaciones que leo acerca del don del Espíritu Santo, del discernimiento o la manifestación del Espíritu Santo en el don del discernimiento, se me hace que lo espiritualizan demasiado. Y es una cosa muy práctica, como los otros dones, son con prácticas para la edificación de la iglesia de Cristo, y es conocer las causas ocultas que no alcanzamos a ver desde nuestra mente natural para entender el propósito de Dios en la vida de los demás. Entonces, cuando tenemos este don de discernimiento, podemos decir, ah, mira, es por esto, mira, es esto. No es adivinación, no es andarle adivinando la vida a la gente, no estamos para eso está el horóscopo y las revistas que hablan de eso. No, estamos ahí para la edificación de las personas y decir, mira, me parece que la cosa va por ahí. No te has fijado en estas circunstancias, discernir, encontrar las cosas ocultas que no alcanzamos a ver, pero que Dios ve y nos lo revela para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entrar ahí. ¿Les parece que pongamos liniecita y sus comentarios después de esto? Vamos ahí en la página 11, 12, la página 12. Bueno, sí avanzamos algo, parece que logramos avanzar algo y avanzamos aquí. Tenía aquí una nota de maldición que ya la tocamos, que era importante. Espero que quede claro. Cualquier afinar este asunto lo afinamos porque esta es una discusión importante de perspectiva del tema de la maldición, porque me parece que se ha tomado la maldición generacional desde mi punto de vista como que a lo mejor mi papá hizo algo y por eso estoy sufriendo yo esta consecuencia en el área de pecado y de espiritualidad. Tenemos que tener cuidado, cada uno es responsable. Puede haber cosas que mis generaciones pasadas hicieron y van a venir a pegarme, sí, eso sí, mi vida espiritual. Pero el Señor vino a librarme de eso y para eso necesito no tener la culpa de eso
y saber que además de esto, algo muy importante que dos de los profetas dice el Señor, no me digan que ustedes tienen dentera, es decir, se les destemplan los dientes porque sus padres comieron frutos amargos. Cada quien es responsable delante de mí. O sea, Señor, yo soy vicioso porque mi padre era vicioso. No, no, no. Tú tienes que tener los pantalones para enfrentar tu vida y tomar tus propias decisiones. Eso es sumamente importante, no confundir. Estoy de acuerdo con el punto, como lo dijo el pastor eh, Fernando hace rato y López, y me parece excelente el ejemplo que puso en esta mujer que cometió un error y en su ignorancia, ¿no? Porque ella dice antes de ir a Cristo y esto le trajo una consecuencia, pero la chica no tiene que sufrir este asunto. No sabemos. Imagínate tú, dice embarazada, ir a ver una, simplemente no es recomendable. Yo creo que vamos a pensar que no somos cristianos, que no somos pastores, que no somos maestros, simplemente ni doctores somos, le decíamos, no vayas, te vas a causar un problema a tu bebé, ¿verdad? O sea, eso es desde la lógica normal y vemos que pues sí, ¿verdad? Un susto, ¿no? Han visto ustedes que debemos estar cuidando los sonidos, por qué les cantamos canciones a nuestros bebés, por qué los amamos desde el vientre de su madre, porque el Señor los ve desde ahí, son seres humanos, desde su concepción, Dios los miró. Uh-huh. Y entonces tenemos que tener este cuidado. Ahora, eso fue un error, quitar la culpa de esta persona, no es tu culpa, es tu ignorancia, es como las personas que se drogan, saben los problemas que le causan a sus hijos. Es una maldición generacional real y lo puede comprobar usted en el laboratorio, ¿verdad? Tienen problemas acá en la cabeza 3 generaciones después, porque le gustaba el cemento al muchacho, ¿verdad? Y así tenía hijos y los dejan mal de la cabeza por generaciones. ¿Y qué hacemos? Pues eso es la maldición de la generación anterior, ¿verdad? Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces tengamos cuidado. Eso no nos hace estar pensando qué hizo mi papá, qué hizo mi mamá. No, somos salvos, somos salvados, pero sí debemos tener conciencia de que nuestras nuevas generaciones sean muy conscientes y responsables de qué le vamos a heredar. Y otra maldición generacional, antes de cortar mi transmisión, es esta muy importante, el no dejar recursos adecuados para nuestros hijos, ¿no? También la ecología debería llegar a ser importante en nuestra vida. Bien, hermanos, por la foto nos despedimos, pongo pausa.